Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 13, al cual hemos titulado El servicio diario en el atrio del santuario. Recordemos que el santuario terrenal estaba integrado de tres espacios principales. Eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos espacios jugaba un papel especial en los servicios y en los ritos de este inmueble que Dios había mandado a su pueblo construir. Hoy estudiaremos todo lo que se realizaba con relación al servicio diario en el atrio del santuario terrenal. Uno de los espacios que eran utilizados para el servicio diario, el cual, recordemos, era continuo y era de mañana y de tarde, 2 veces al día. El servicio diario o continuo se realizaba en 2 lugares del santuario terrenal, tanto en el atrio del santuario y también en el lugar llamado el lugar santo del santuario, que era el primer departamento entrando después del atrio, en lo que ya era la parte techada, en la parte cerrada del santuario. Veamos cómo la Biblia nos refiere a esos 2 lugares con relación al rito o al servicio diario. La Biblia dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová en el lugar del holocausto. Esto escrito en el libro de Levítico. Vemos aquí que Dios indicó respecto al animal a ser sacrificado que ese acto se realizaba en el atrio. Era siempre sacrificado en el altar del holocausto que se encontraba en el atrio. Y dice también la Biblia que del sacrificio realizado en el atrio, el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo del santuario. Dice la Biblia que el sacerdote ungido tomaba de la sangre del becerro y lo traía al tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio se le llamaba al lugar santo. Y mojaba el sacerdote su dedo en la sangre y rociaba de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Levítico 4. Ese velo que se menciona, llamado el velo del santuario, ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El sacerdote diariamente entraba al lugar santo y es desde allí donde impregnaba la sangre del sacrificio hacia el velo 7 veces. Vemos entonces que la sangre provista en el atrio era presentada dentro del lugar santo del santuario terrenal. Veamos un poco más a fondo cómo era el servicio diario en cada una de estas 2 áreas del santuario. En el atrio se daba inicio al servicio diario con la preparación de los elementos que después se debían presentar en el lugar santo. Veamos cada uno de estos elementos y cómo la Biblia indica que debían prepararse. El primer elemento del cual hablaremos va a ser el incienso. Este era la savia de un árbol que se proveía con el medio ciclo, que era la provisión económica que todo israelita a partir de los 20 años de edad debía entregar como ofrenda para todos los servicios del santuario terrenal. Era ya una norma que existía, que cada israelita de 20 años a más debía dar su medio ciclo como aportación. El incienso era molido en el atrio por los sacerdotes, dice el Éxodo en el capítulo 30. El incienso era uno de los medios que habilitaba al sacerdote para entrar al santuario. El incienso en la Biblia es símbolo de las oraciones de los hijos de Dios. Dice
en el capítulo 141, refiriéndose al incienso y a la oración: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Dice también Apocalipsis: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces el incienso nos muestra la Biblia claramente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos está diciendo que es un símbolo de oraciones. Otro elemento que se utilizaba en el servicio diario del santuario era el aceite. Este era otro elemento importante en el servicio diario del santuario. Dios le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, dice Levítico 24. El aceite, en todas las Sagradas Escrituras, en toda la Biblia, nos muestran que es el símbolo del Espíritu Santo. Ya comprenderemos mejor este simbolismo cuando más adelante hablemos del servicio anual en el santuario. El siguiente elemento que se utilizaba en el servicio diario era el cordero. Este se puede decir que era el elemento principal en el servicio diario del santuario terrenal. Era el sacrificio prácticamente. Tanto el cordero como los otros elementos, el incienso, el aceite y la gran parte de los elementos que se usaban en el santuario eran también provistos por el mismo pueblo de Israel a través de la ofrenda que cada persona de 20 años o más de edad debía aportar para el ministerio del santuario, el cual lo vamos a recordar para que veamos en dónde lo dice la Biblia. En el libro de Éxodo dice: esto dará todo aquel que sea contado. Se refería a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo del santuario dice en la misma Biblia que es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Por eso se dice que era medio ciclo. Éxodo 30. Un jera era una antigua unidad de peso de la que se servían los hebreos para la fabricación de su moneda, y correspondía a 16 gramos de cebada. Era la 20ª parte de un ciclo. Entonces, los corderos también eran provistos con esa ofrenda del medio ciclo que se menciona en Éxodo 30. La ley de sacrificios del santuario mandaba que para el reconocimiento y confesión de sus pecados, cada pecador debía llevar para sí un cordero o un palomino o una tórtola según su situación económica, según la situación económica del pecador, y en el atrio del santuario realizaba el sacrificio correspondiente. El sacerdote también tenía la necesidad de sacrificar un cordero por sí mismo para poder ser habilitado, para poder habilitarlo como mediador entre Dios y el pueblo. El cordero era sacrificado por el sacerdote en el altar del sacrificio ubicado en el atrio para que derrame sangre, y así el sacerdote se proveía de otro medio para quedar habilitado para entrar al santuario, y también para que los pecados de los creyentes arrepentidos sean transferidos al santuario, dice el libro de Éxodo en el capítulo 29. El cordero era sustituto del pecador y moría para satisfacer la demanda de la ley, que es la muerte segunda como la paga del pecado. Dios ordenó el sacrificio de los animales para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido que tendría que venir. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Esto se dio a conocer desde el libro de Génesis, cuando Dios vistió con pieles de ovejas a nuestros primeros padres después de que ellos habían pecado. Había también un cordero que se sacrificaba en favor de toda la nación. Este cordero, dice la Biblia, que era holocausto. Esto quiere decir que el cordero se quemaba entero. Pero antes de que el sacerdote hiciera el holocausto del cordero, debía primero echarle la sal, porque la ley ordenaba que todo sacrificio debe ser salado. Así lo dice la Biblia, vamos a verlo en la Biblia. Dice: y sazonarás con sal
toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico capítulo 2. También el sacerdote colocaba la harina amasada con el aceite, y así se quemaba el cordero hasta consumirse y quedar reducido a cenizas. Ese trabajo el sacerdote lo realizaba 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. El siguiente elemento que era importantísimo también en el servicio diario era el pan de la proposición. Este era otro importante elemento en el servicio diario del santuario terrenal. El pan de la proposición era amasado con aceite de oliva, con sal y con agua, y era cocido fuera del santuario y no dentro de él. En el atrio se preparaba el pan de la proposición, y dice la Biblia que ese pan se preparaba una vez a la semana. Dice así: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Esa mesa estaba en el lugar santo. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, dice Levítico 24. El pan era también un medio que le habilitaba al sacerdote a entrar al santuario. Con los trabajos que el sacerdote realizaba en el atrio, se daba inicio al servicio diario, y en el atrio el sacerdote hacía la provisión de todos los medios que le habilitaban al sacerdote para que pudiese entrar al santuario, al interior del santuario terrenal. El trabajo que los sacerdotes realizaban en el atrio era el evangelio en símbolos. Esos trabajos en el atrio estaban señalando la obra que Cristo tendría que venir a hacer en esta tierra. Acabamos de mirar que en el atrio se preparaba el pan. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo que Él era el pan. Lo dijo de la siguiente manera: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, dijo Jesús refiriéndose a Él, para que el que de Él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Quedó escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. En el atrio se sacrificaba el cordero expiatorio. En la Biblia dice que Juan el Bautista dijo que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendemos entonces al mirar el ministerio de Cristo que se vino a ofrecer como el pan de vida y como el Cordero de Dios en esta tierra, y considerando que el santuario terrenal es una copia del santuario celestial, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, entonces la tierra, el mundo en que vivimos, jugó el papel del atrio del santuario de Dios que está en el cielo, porque aquí Jesús vino a morir como sacrificio en favor de todos los seres humanos. Luego, ya que resucitó como nuestro sumo sacerdote, llevó su sangre del sacrificio hasta el mismo cielo, en donde entra al lugar santo del santuario celestial para entregar a Dios la sangre que nos concede el perdón a todos aquellos que así lo queremos aceptar. Te invito a que le des manita arriba y te suscribas a este canal para que pueda llegar a muchos más el evangelio que aquí estamos publicando. Y no te pierdas de los siguientes capítulos, porque juntos debemos encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.